Vine a Alemania para hacer un Erasmus hace 8 años y por circunstancias de la vida continúo trabajando en robótica en la ciudad de Stuttgart. Pero las raíces no se pierden y sigo en contacto con mi tierra. Me llamo Pablo y soy de Zaragoza, del barrio de La Romareda. Pablo, buenos días, ya estamos por aquí. Hola, buenas, pues os estábamos esperando. Bienvenidos a nuestra empresa. Te daría 2 besos, pero en Alemania no se suelen dar 2 besos, así que te doy la mano. Bueno, pues encantada. Bienvenida, ¿dónde estamos ahora? A ver. Nos encontramos ahora en un centro de coworking de la Universidad de Stuttgart. Aquí tenemos pues nuestro espacio para desarrollar nuestro software. Somos 4 cofundadores. Desde hace unos 3 años empezamos con la idea de montar una empresa en serio. Desde hace más o menos año y medio funcionamos ya de forma independiente. ¿Es fácil emprender en este país? A ver, emprender nunca es sencillo, pero sí que es cierto que una de las mejores cosas de Alemania es que te es más fácil encontrar una financiación que en España. Lo que hacemos nosotros es una página web para el control de robots industriales. Lo que nosotros hacemos es posibilitar que pequeñas empresas y medianas empresas tengan la oportunidad de automatizar. Este robot es bastante interesante pues para aplicaciones de laboratorio. Por ejemplo, tenemos aquí estas pipetas que podría el robot coger y analizar colores, ordenar. ¿Y qué te trae aquí a Alemania? Pasé mi infancia en Sástago y luego fui a Zaragoza a estudiar. Estudié informática, me vine a Erasmus aquí y aquí me quedé. Y al final hemos montado la empresa. Ha sido un poco un río que te lleva. ¿Y cuántos años han pasado ya? 8 años. También para mostrar un poco lo fácil que es nuestro software de usar, hemos imprimido el logo vuestro. Eso me aquí. suena mucho. Exactamente, aquí lo podéis ver como si fuera una máquina herramienta. Un regalo para vosotros. Toma. Mira, mira. ¿Os apetece que vayamos ahora a ver algo? Lo que tú nos enseñas, Pues venga, hay muchas cosas que ver, ¿no? Sí, yo creo que sí, algo veremos. A ver si os gusta, vamos. Y ahora estamos en el mismo barrio que en el trabajo. El barrio se llama Feigen, es uno de los tantos barrios que conforman Stuttgart, porque Stuttgart es una ciudad muy distribuida, tiene 600.000 habitantes, pero alrededor, a 20 kilómetros a la redonda, viven unos 2 millones de personas. Entonces, aquí tenemos mi casa, que actualmente está en obras y las obras dan para un programa aparte. ¿Eso por qué? Pues porque las obras suelen ser bastante lentas, hay pocas personas trabajando normalmente en una obra. Por ejemplo, esta va a tardar por lo menos 20 semanas. A ver, ten cuidado al entrar que no quiero que me caiga un cascote. La casa esta se parece un poco a lo del Resplandor y eso. Sí. Es como un hotel, porque era un antiguo apart-hotel, entonces pues pasillo amplio. Y aquí tenemos mi casa, que es pequeñita. Y aquí está la cocina, y como hecho curioso, muchas casas en Alemania pues no tienen campana extractora. Que siendo español, pues la verdad es bastante molesto, pero bueno, si haces un chuletón, pues esto se pone lleno de humo y hay que abrir todas las ventanas. Esta casa es 1,5 habitaciones que lo llaman, pues es un poco todo en uno porque el dormitorio está comunicado con el salón. La casa en total tiene unos 45 metros cuadrados. Aquí son casas bastante caras, unos 600 euros más o menos de alquiler. Si me mudo a otra casa exactamente igual que esta, voy a pagar pues igual 1.000 o 900 euros. ¿Y eso por qué? Pues porque en 5 años los precios se han subido una barbaridad. Mi vecino me comentó, están haciendo estas obras para poder subir un poco el alquiler de forma indirecta. ¿Cuánto costaría esta casa si la pudieras tener opción a compra? 400.000 euros, fácil. Y aquí tenemos el dormitorio, que como veis pues es un poco el rincón de los recuerdos. Tengo mi pequeña colección de mapas, que comenzó como algo inocente. Bueno, primero coleccionaba vasos de chupitos, como los que tenemos ahí, con lo cual al final dije, bueno, voy a coleccionar mapas de todos los sitios en los que estaba. Este es de Japón, de Roma, este es de Londres. Como no iba a faltar, pues Zaragoza, que es donde últimamente voy bastante. Claro, tengo a mi chica allí, entonces pues tengo que ir. Y bueno, un beso pues para toda mi familia, que a todos mis amigos que están ahí, que me lo regalaron eso cuando vine de Erasmus. ¿Qué es lo que más añoras? La calidez humana, cómo son las personas en España. Bueno, y si no os importa, me cambio y nos vamos a conocer la ciudad, porque hace un calor aquí que parece Zaragoza esto. ¿Dónde estamos? Pues estamos ahora mismo en Königstraße, que es la calle más céntrica de Stuttgart. Stuttgart es la capital de Baden-Württemberg, una región, digamos, importante, pues porque tienes aquí la capital del estado. Alemania es un estado federal y entonces Baden-Württemberg es un estado como en una autonomía en España. Una ciudad que recibe muchísimo turismo, por lo que veo. Bueno, sí, en general, pues Alemania se está volviendo poco a poco más turística en los últimos años. Ahora
andando por el centro nos hemos encontrado de casualidad pues 2 bodas. Pero están en plena calle. Sí, sí, han salido aquí, han montado aquí un pequeño agape. Hola. Hola. ¿Habláis español? Sí, yo soy de México. Bueno, yo de Alemania. ¿Aquí qué estáis celebrando? Sí, es la boda de la hermana de Pius. Ella es la novia. Hello. El novio está por ahí, Sí. atrás. Sí. Hello. ¿Y para hacer este tipo de cosas hay que pedir algún permiso? ¿O no? Bueno, así un poco en la calle, con una boda, está permitido. Enfrente del ayuntamiento. Se permite. Un saludo para aragoneses por el mundo. Bien, gracias. Bye. Bye. La verdad es que es una calle que siempre tiene bastante actividad, donde nos encontramos diferentes tipos de comercios. Esta, por ejemplo, que nos muestra los trajes regionales típicos, que son pues como los trajes de Baturro, pues el Dindel y el Lederhose. Y bueno, vamos a entrar a ver qué nos Vamos a ver, ¿no? encontramos. ¿Qué nos Vamos a ver. enseñan? Venga. Hello. Ustedes vienen de España, ¿no? Sí, claro. anda. Viví mucho tiempo en Argentina, en Colombia, tengo muchos amigos colombianos de todo. Bueno, el acento es diferente, pero es español. El idioma es el mismo. ¿no? Vamos a ver un poco qué tipos de trajes tradicionales hay en esta región, el de hombre, el de mujer. Nosotros usamos los trajes típicos 2 veces por año. Oktoberfest, Sí, básicamente. 2 Sí. veces por año. 2 veces al año hay Oktoberfest. Una vez es bueno, pero 2 Sí. veces es aún mejor. Y entonces, si quieres, puedes probar. Vale, perfecto. ¿Ya vas a Vamos a probar ver. el traje, Sí, me voy a entonces? probar a ver el traje. Pues no me lo he puesto nunca. ¿Cómo se llama el traje típico? Este es el Lederhose, que es pantalón de cuero. Pantalones de cuero de cabra y de ciervo. ¿Y cuánto puede costar un pantalón así? 199 euros. Solo el pantalón. La camisa ¿Se por compone? 29,90 y los zapatos por 69 o... Pues nada, bueno, ¿qué os parece? Ya me lo he probado. Te veo muy alemán, ¿eh? Hace muchos años los trabajadores usaban los pantalones y las camisas para trabajar. Como no tenían condiciones de comprar muchas vestimentas, solamente ponían el chaleco por arriba vale. y ya estaban listos para una fiesta o algo así. ¿Cómo se llama el traje de chica? Dirndl. Es Dindel, es DL al final, entonces es un poco difícil de pronunciar para españoles. Sí. Este es más especial que tenemos, es como un dirndl de matrimonio, 329. Son 2 piezas, el vestido y ese por arriba, así como yo lo tengo. Según donde esté el lazo a aquel lado, ¿significa que estás soltera o comprometida? Al medio es como, no sé, lo que quiero o virgen, O sea, tú lo llevas a la derecha, ¿eso qué significa? que soy comprometida, Ah, mira. pero no se ve tan bien. O sea, ¿ahora estáis listos para ir a un Oktoberfest? Sí, Ya, claro. básicamente. Hasta ahora hemos visto la ciudad desde abajo, ahora vamos a pasar a verla desde arriba. Esta es la torre de comunicaciones de Stuttgart. Se construyó en el año 54 a 56 y tiene 217 metros. Tiene una plataforma de observación a 150 metros y a pesar de que hay otras torres que son pues, más grandes, esta fue la primera de su tipo. Fue la primera torre del mundo que tuvieron la idea de poner una plataforma de observación a la vez que un broadcast de televisión. Como podéis ver, las vistas son muy impresionantes y esto es el centro donde estábamos antes, el centro de la ciudad. La ciudad está muy distribuida entre los diversos barrios, hay bosques en medio. Claro, tiene sus ventajas y sus desventajas. La Selva Negra está para allá y empieza aquí. Ahora mismo estamos encima de una montaña y para bajar al centro pues hay que atravesar estos bosques que hay alrededor. ¿Os apetece que vayamos a ver algo así un poco más rural, más tipo pueblo? Vamos. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer. Bueno, Pablo, y ahora un cambio drástico de donde estábamos a donde estamos. Pues sí, porque nos hemos movido de la ciudad para acercarnos un poco a un pueblo típico alemán. Estamos en Tubinga y este pueblo pues es muy famoso porque es muy bonito, fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Como dato curioso, otro de los lugares interesantes de Tübingen es esta iglesia que está dedicada a San Jorge. Fue una de las primeras o la primera de la ciudad en convertirse de católica a protestante. Aquí en Alemania pues más o menos es 50-50%, en el sur son más católicos que protestantes, un 60-40 y en el norte es al revés. Nos has traído a una ciudad en la que el patrón... Es San Jorge. Vemos aquí la estatua de San Jorge peleando con el dragón para recordar nuestra tierra. Y otro de los motivos por lo que es conocida esta
esta ciudad es porque es una ciudad muy universitaria. ¿Qué tal? ¿Sois todos españoles? Sí. ¿Sí? Asturias. Y del sur, Sevilla. Anda, qué bien. Se vive aquí. Es una ciudad pequeñita, pero tiene de todo, está llena de estudiantes, con lo cual aquí te lo pasas súper bien. Para vivir, probablemente creo que ninguno nos quedaríamos a vivir aquí, porque el tiempo, las horas de sol... De las horas de sol, aquí es donde mejor de Alemania, así que tampoco os podéis quejar. Que disfrutéis de vuestra estancia por Alemania. No nos podemos ir de Tübingen sin probar algo típico, un codillo, en uno de los sitios típicos de la ciudad. Es un plato típico alemán, que es pues, la pierna de cerdo asada. Bueno, pues... Sí, bueno, vamos allá, a darle, a atacar. ¿Cómo se le llama el codillo en alemán? Se le llama Haxe o Schweinhaxe, o codillo de cerdo, y se suele acompañar pues, o con col fermentada o con bola de pan, pero también puede ser de patata, por ejemplo. ¿No se come muy a menudo? De vez en cuando. Es algo tradicional, pero como un ternasco asado, que no te lo comes todos los días. Buenísimo. Por esta ciudad pasa el río Neckar, que es un río bastante grande para la región. Esta ciudad la conocen un poco pues como la Venecia de Alemania. Y como vemos, pues hay muchas actividades en el río, hay algunos canales y tenemos las góndolas esas tan típicas de aquí, que hacen carreras, y vamos a ver un poco porque también son típicas estas barcas donde pues nos vamos a montar. Please come on board. Ok, thank you. Es una tradición relativamente reciente que proviene de las hermandades de universidad. Se trajo también la tradición desde Austria hace unos 120 años más o menos. Se realizan competiciones de esto, una carrera anual. ¿Pero él trabaja en esto? I'm a student of Okay. medicine, and normally on weekends or when I have free time in the evening, I also work. Es estudiante de medicina y aprovecha pues los ratos libres para tener un ¡Halo! ¡Hola! ¡Halo! ¿Cuánta gente cabe aquí? 18 people is the maximum we are allowed to transport. You want to try it too? Yes, for sure. Let's see. Pablo, ¿te vas a poner al mando? Pues Also, the captain's Eso- hat now. eso parece. A ver qué sucede si no acabamos nadando. A ver, Pablo. A ver, vamos allá, porque esto se coloca así en vertical. ¿Cómo lo ves? ¿Fácil o no? A ver, cuesta un poco porque es muy grande, pero You did well for the first time, but you have to train a bit more. I have to Need more train. classes, ¿no? Yeah, of course. Tengo que practicar un poco más. ¿Te veremos por el Ebro o no? Pues, ¿por qué no? Me dais un barquito y encantado. Mira, ahora voy rápido. Venga. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Ahí va, que se me va el palo.